Señor bendiga a mis hermanos y amigos. Realmente estoy muy alegre, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en la predicación de la palabra, a pesar de que fue una semana complicada, he de admitirlo, bastante difícil, cargada de trabajo y de estrés, pero el hecho de que usted esté acá y yo esté acá es un recordatorio una vez más de las misericordias de Dios, amén. Y creo que eso habrá de reconocerse y ahora habremos de alabar y exaltar el nombre de Dios por eso. Cuando pensaba un poco en la predicación de este día, debido a que no hay una serie consecutiva, les admito que fue algo complicado, algo difícil. De hecho, tenía pensado predicar otros pasajes. Luego en el estudio no me convenció algo que estaba viendo ahí. Yo dije, no sé, pero todavía no es para predicarlo. Y terminé buscando otro pasaje. Y ya en su momento había leído la primera y segunda carta de Pedro. Me parece una carta realmente maravillosa por cómo Pedro, de forma nítida, de forma clara, te habla del sufrimiento, pero a la vez te habla del llamado de la iglesia en ese sufrimiento, en esos padecimientos. Por lo cual eso me hizo pensar, evidentemente, que todos los hombres, o sea, todos nosotros sufrimos. El sufrimiento es inevitable, sí, escucha bien, es inevitable en la vida del hombre. Es inevitable. De hecho, desde que estamos muy pequeños, como el niño en este momento, lloramos, no gemimos. Los niños, ¿por qué lloran? Por muchas razones, pero el hecho es que de una u otra manera pueden llegar a estar sufriendo. Quizás un poco de sueño, algo de estrés. El punto es, hermanos, desde el momento de nuestra concepción, ¿qué se escucha primero? Un grito, un llanto. Hermanos, precisamente eso es la vida del hombre. Y quizás tú puedes comenzar a preguntarte ¿y por qué sufrimos y por qué pasa todo esto? No es el punto acá. Realmente el punto de Pedro no es explicar en sus cartas, no es explicar por qué sufrimos necesariamente, no es el punto de Pedro. Sin embargo, el punto de Pedro sí es cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Hermanos, te pregunto, ¿cómo estás sufriendo? Te pregunto, a manera de reflexión, pensemos todos juntos, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo respondemos ante las dificultades que inevitablemente, escucha bien, inevitablemente tocarán a tu puerta? Seguramente ahorita ya estás sufriendo, algo estás padeciendo. La pregunta que te hago es, ¿cómo estás respondiendo al sufrimiento? Hermanos, esta pregunta es importante de responder, porque si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, escucha bien, todo es para su gloria. Todo habrá de exaltar y magnificar su nombre. Cuando estamos padeciendo o sufriendo, sea cual sea la razón por la cual estamos sufriendo, quizás es por nuestra culpa, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, ahora sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, o sea que Dios soberanamente permita que suframos por su causa, que eso es lo que Pedro de hecho llama a la iglesia, sufrir por la causa de Cristo y no por nuestros pecados, sea cual sea el caso, el asunto es, el asunto es que cuando estamos sufriendo, no hay algo así como un tiempo de descanso. No es como que, sabes, Dios, yo estoy sufriendo en este momento, así que dame un momento para respirar, ¿sabes? Como que, bueno, dame un momento para vivir para mí mismo, para ensimismarme en mí mismo, o quizás en el orgullo, victimizarte por todo lo que te está pasando. Y decir, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y te amarga la vida, la existencia, quizás culpando a otras personas por tu sufrimiento. El asunto es, hermano, que aún tu sufrimiento debe ser para la gloria de Dios. Aún Cristo mismo reclama su honor y su gloria en tu sufrimiento. Por esta razón tenemos unas cartas como estas, que te indican, que te exhorta, que te animan
a que sufras para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, que aún hay una forma cristiana de sufrir. Y el pasaje que vamos a leer hoy y vamos a escuchar, la predicación, trata este asunto. Y por esta razón quisiera compartir el argumento o la idea del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Repito, de Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Al 9. Por lo tanto, le invito a que abra su Biblia y me acompañe desde sus asientos. El argumento es el siguiente. Dios debe ser alabado con gozo en las pruebas por su misericordia. Dios debe ser alabado con gozo en las pruebas por su misericordia. Hermanos, si empiezan un poco en el argumento, se dan cuenta de una palabra, un artículo ahí que dice debemos. O sea, no es algo opcional, no es algo que si quieres haces, no, debes hacerlo. Y lo que debes hacer es alabar con gozo en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades. Y tú dirás, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué tendría razones yo para alabar con alegría y con gozo al Señor si estoy padeciendo? Hermanos, por su misericordia. Y estas verdades las veremos en dos puntos principales. Primer punto, bendecidos por su misericordia, de versículo 3 al 5. Y segunda parte, gozo por su misericordia, del versículo 6 hasta el versículo 9. Gozo por su misericordia. Sin más preámbulos, vayamos a la primera división, de 3 al 5, bendiciones por su misericordia. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Si se dan cuenta, la primera palabra que leemos en el versículo 3 es bendito. Es una palabra que evoca alabanza, que evoca adoración. Y la forma en cómo la dice, hermano, no solamente es una adoración fría, no es como un cuerpo sin alma, sino más bien entona que el canto, la alabanza, está acompañada de gozo y alegría. De hecho, si usted lee el pasaje completo, la palabra gozo o alegría se manifiesta o se repite en varias oportunidades. Razón por la cual, de hecho, la predicación de hoy se llama gozo en las pruebas. Hermanos, ¿ustedes creen que Pedro no estaba sufriendo? Dicen un poco, era un apóstol. Y su llamado era predicar el evangelio de Cristo. Y las implicaciones de predicar el evangelio de Cristo en unas comunidades o países paganos era persecución, era rechazo, era incluso el martirio. Como sabemos que de hecho Pedro terminó crucificado en un madero como Jesucristo, como nuestro Señor. Pero ahora pensemos en la audiencia a la cual Pedro está hablando. En el versículo 1 dice que Pedro, el apóstol de Jesucristo, escribe a los expatriados, a los dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La forma en la cual Pedro se expresa en relación a personas que en su mayoría eran gentiles, no judíos, es una forma hermosa, puesto la forma como lo cual expresa los esparcidos es un lenguaje judío del Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, Pedro habla ¿a quién?
a la iglesia de Dios que ha sido esparcida en toda Asia. Y esta iglesia, queridos hermanos, si lees las cartas, primera y segunda de Pedro, te darás cuenta de que es una iglesia que sufre. De hecho, Pedro le dice a los hermanos, no se escandalicen por lo que están padeciendo, como si alguna cosa extraña les sucediera. Hablando obviamente en relación al sufrimiento, a los padecimientos. Pero lo extraño de todo es que si Pedro está sufriendo como apóstol, evangelista, y la iglesia también sufría en sus tierras por causa del evangelio, la pregunta es, ¿por qué Pedro comienza con un canto de gozo, con un canto de alegría? Hermanos, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y comienza de una lista de las manifestaciones de la misericordia de Dios. Por lo tanto, Pedro puede alabar a Dios en el sufrimiento, en las dificultades que él está padeciendo y que la iglesia también está padeciendo. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios, aún el hombre que sufre puede alabar y exaltar el nombre de Cristo con alegría. De hecho, en el griego la palabra bendito es una palabra que no solamente dice yo alabo a Dios, sino que igual que los salmistas en el Antiguo Testamento, cuando se levantaban a alabar a Dios, ellos llamaban al pueblo y decían, alábenle también. Hermanos, Pedro dice, Dios merece y debe ser alabado. Cuando te preguntaba, ¿cómo respondemos al sufrimiento? Te hago otra pregunta. ¿Respondemos con gozo? Sí. Cuando sufres, ¿te gozas? Seguramente no tan seguido. O normalmente no es así. ¿Y sabes por qué? Pero nos está mostrando. Porque no recordamos las misericordias de Dios. Hermanos, Pedro comienza su carta animando a los hermanos, animando a la iglesia que sufre, que aún la persecución y el sufrimiento por la causa de Cristo debía impedir que el gozo, el verdadero gozo que proviene de Cristo, de la misericordia de Dios, fuera experimentado y fuera ejercitado aún en medio de las dificultades. ¿Sabes, hermano, qué estamos diciendo cuando las dificultades no nos permiten gozarnos y alegrarnos en el Señor? Que las dificultades son más grandes que la gracia, la misericordia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y es terrible eso, ¿sabes por qué? Porque si la gracia de Dios, la misericordia de Dios no es suficientemente grande, ancha, para hacerte descansar, que experimentar paz en el sufrimiento, entonces tu Dios y tu Cristo es pequeño. Es pequeño. Hermanos, no se imaginan lo ofensivo que son nuestras actitudes y nuestras disposiciones del corazón. Cuando como cristianos, cuando somos cristianos, estamos en el contexto de la misericordia. Si tu sufrimiento lo experimentas y lo llevas, lo administras como el mundo, te pregunto, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Realmente qué crees de Dios? ¿A qué Dios adoramos? De hecho, ¿a qué Cristo viniste hoy a adorar? Hermanos, Pedro, ¿sabes qué ve? Ve a un Dios grande en misericordia. Pablo lo dice en su epístola a los hermanos de Éfeso, que es rico, que es multimillonario, es billonario. ¿En qué? En gracia, en misericordia. Hermanos, la misericordia
aquí mencionada no es lo mismo que la gracia. Y creo que a veces tenemos a confundir un poco la gracia y la misericordia, pero en su momento John MacArthur, comentando este pasaje, explicaba que no eran lo mismo. Su querido hermano John MacArthur, que de hecho hoy está, ¿no? Creo que es el primer domingo, ¿no? Luego de su muerte, que está congregado con Cristo y los santos de los cielos, amén. Realmente es interesante recordar eso y es una alegría para nosotros saberlo. Bueno, John MacArthur, en su momento, cuando estaba acá con nosotros, Dios lo usó y comentó las siguientes palabras. La misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con la culpa, con su culpa, lo cual es provocado por tal condición. La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria, un cambio de condición. Y la gracia lo lleva de la culpa a la absolución, ¿no? Que es perdón. Hermanos, cuando Pedro está hablando de la grande misericordia, lo que está diciendo es lo siguiente. Hermanos, podemos y debemos alabar a Dios, exaltar el nombre de Dios, porque su misericordia ha sido grande. ¿Pero por qué? Porque nuestra miseria, hermano y amigo, es grande. Piensa lo siguiente, tu ofensa como pecador no es algo pequeño. De hecho, el problema del hombre es que creemos que nuestras ofensas son pequeñas, son prácticamente insignificantes. Pero quiero decirte que no es así. Porque cuando ofendes a Dios, ofendes a un Dios eterno, un Dios santo. Santo, 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 dice el libro de Isaías. El punto es que el pecado es algo serio. Y que cada pecado, ¿sabes qué merece? Merece una pena eterna. Lo que quiero decir con esto es que si tú, mi hermano y hermana, puedes descansar en este momento y decir, yo sé que si muero en este momento, yo voy no al purgatorio o mi cuerpo, no sé, se congela en algún sitio, no es como que, bueno, voy a reencarnar en otra persona, un animal. No, tu esperanza como cristiano es, yo muero y en un abrir y cerrar de ojos me encontraré con mi Señor. Me encontraré con Dios, con Cristo. Hermano, la razón por la cual confiamos, y dije hace un momento, que John MacArthur está ante la presencia de Dios, es porque aunque mi miseria, mi maldad y mi culpa es grande, mucho mayor fue la misericordia de Dios. Hermanos, Pedro sabía que para que el hombre fuera salvo, era necesario, sí o sí, una grande misericordia. Porque tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. Ni siquiera tu amigo que estás acá con nosotros disfrutando, ¿no? De la mesa de alguna manera u otra. Tu respiro, tu aliento, ni siquiera es digno de él, ni siquiera de ello. No somos dignos de nada. Y por eso Pedro comienza ahora a desarrollar, a describir esa grande misericordia. Él dice, esa misericordia grande nos hizo renacer por una esperanza viva. Aquí está hablando obviamente de un nacimiento, de una nueva creación. Por eso es que la misericordia de Dios es grande. O sea, tenía que darte vida porque estabas muerto totalmente, no parcialmente. Cuando Dios te rescató por su misericordia, no te encontrabas algo moribundo, no, te encontrabas muerto. Muerto. Sin embargo, Dios en su misericordia, viéndote en tu condición en la cual te encontrabas, Él te dio una nueva vida. Te hizo renacer. ¿Pero para qué? Hermanos, Dios es un Dios de propósito. El pasaje dice, para una esperanza viva.
¿Se dan cuenta que el adjetivo ha causado, es intencional? Él pudo haber dicho, para una esperanza. Y ya, terminar ahí el pasaje. Pero Pedro dice, para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque hay esperanzas muertas. Por eso. Mira lo que dice Job 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y dice además Job, y la esperanza del impío, dice al final, perecerá. Escuchaste bien, el impío también tiene esperanza. Los amigos, amigo, amiga, tú también tienes una esperanza. ¿Sabes por qué? Porque al hombre se le es imposible existir sin esperanza. Si no tuvieras esperanza de cualquier cosa, morirías. De hecho, un estudio en relación a los hombres y mujeres que sobrevivieron al gran holocausto, ¿no? de, de Adolf Hitler, se preguntaban cómo fue posible que estos hombres y mujeres sobrevivieran a tanta hostilidad, maldad. Pues algunos de ellos, por un estudio que hicieron, terminó concluyendo de que estos hombres que sobrevivieron a tal maldad y a tales condiciones obviamente insanas, improbables, horrendas, fue porque ellos tenían la esperanza de salir de esos campos de concentración. Ellos de algo se aferraban. Quizás decían, si salgo de este campo voy a encontrarme con mi esposa, con mis hijos. Esa esperanza no murió en ellos y por lo tanto ellos sobrevivieron. Hermanos, ninguna criatura puede vivir sin esperar o tener una esperanza. De hecho, esa esperanza es la que le mueve y le sostiene para hacer cada cosa. La pregunta es, ¿tu esperanza es una esperanza viva? Y tú dirás, ¿y cómo yo sé si mi esperanza es viva o es una esperanza muerta? Hermano, Pedro lo dice, puedes saber si tu esperanza es viva si está aferrada y arraigada a alguien vivo, a Cristo el Señor. Nuestra esperanza es viva, tiene vida, es real, porque la esperanza que Dios da al cristiano es posible por la resurrección de Cristo. Es posible porque creemos en alguien que vive, en alguien que dejó la tumba vacía. Por cuanto Cristo resucitó de los muertos, nuestra esperanza es una esperanza viva, real, que trasciende ante las adversidades, las dificultades, y que es una esperanza que tendrá su debida consumación. Hermanos, Pablo en 1 Corintios 15:17, en una exhortación a la iglesia a que creyeran y abrazaran una vez más la resurrección de entre los muertos, les dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana. Es vana, no tiene fundamento. ¿Pero por qué? Porque si Cristo no resucitó, en el contexto dice, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún, y además de eso, mira lo que dice Pablo, y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir que estén mis pecados? Pues que mi condición, según Efesios capítulo 2, es la de muerto en delitos y pecados, siendo hijos de ira. El hecho es que si no hay resurrección, no hay salvación. Por lo tanto, hermanos, la esperanza del cristiano es una esperanza real, una esperanza viva, porque su fundamento es alguien vivo, Cristo el Señor, resucitó de los muertos. Por lo tanto, podemos confiar en que esta esperanza es real y que lo prometido se cumplirá.
Por lo tanto, ahora Pedro sigue pensando, él sigue profundizando, sigue desarrollando, sigue recordando a la iglesia las misericordias de Dios. Pues ahora habla de una herencia. Todavía Pedro dice, pero ¿por qué Dios hace todo esto? Dice el versículo 4, para una herencia. Para una herencia. ¿Cómo es esta herencia? Incorruptible, incontaminada y inmarcesible. Y además dice, y está guardada para ustedes en los cielos. Hermanos, ¿se dan cuenta la grande misericordia de Dios? Si usted y yo no merecemos nada, yo creo que ya Dios haría mucho con salvarnos. Sí, con que no experimentemos por la eternidad su justa ira. Pero como la misericordia de Dios es grande, ¿sabes qué hace Dios? Bajo el propio pacto que hizo consigo mismo, promete darnos una herencia. Una herencia. Imagínense a una persona, y esta alegoría lo uso para que se den cuenta de que realmente tenemos, hermanos, que gozarnos, y que este debe ser el gozo del cristiano. Imagínense a un hombre común y corriente, un hombre que quizás parecido a nosotros, ¿no? Que depende de alguna manera u otra siempre del 15 y del último, para poder obviamente comprar lo necesario en la casa, poder cubrir necesidades. O sea, no es una persona holgada, ¿no? No es como que tenga mucho dinero. Y en su necesidad o dificultades, un abogado le llama y le dice, necesito encontrarme contigo. El sorprendido acepta la convocatoria del abogado, y al reunirse el abogado le dice, ¿sabes algo? Lee este papel que está sobre la mesa. Y este hombre, al leer el papel, se halla la sorpresa de que una persona que él, de hecho, poco conocía de su familia, le ha dejado una herencia de millones de dólares. Piensa en un momento. ¿Este hombre trabajó por esos millones de dólares? No. Su familiar sí trabajó toda su vida para eso. Pero tras su muerte, él ha decidido dejárselo a este que es parte de su familia. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué experimentarías si tú fueras ese hombre? ¿Qué experimentarías? Gozo, alegría. Según ustedes se alegran porque le cae un bono que prácticamente no ayuda mucho. Mano, una herencia de millones de dólares, no. O sea, no se me quedan con la cara así como que, bueno, me alegraría. No, me gozaría mucho. Sí, me alegraría. ¿No? A menos yo sí trato de ser sincero. Me alegraría, sí, claro que sí me gozaría mucho. Hermanos, pero la herencia de la cual Pedro está hablando es una mejor herencia. ¿Y saben por qué? Porque sí, pueden ser millones de dólares, y puedes gozarte, puedes alegrarte, pero esos millones perecerán. Esos millones también pueden ser robados por otra persona. Esos millones se devalúan con el tiempo. Lo que antes eran $100, no es lo mismo, ¿cierto? Ya $100 hoy día no alcanza para tanto. Yo recuerdo que yo antes tenía $5 y sentía que tenía mucho dinero. Ahora $5 te sirve para llenar, no sé, medio tanque. Hermanos, quiero decirle que la herencia que tenemos en Cristo es mayor. Porque precisamente
lo que pasaría con las herencias que el hombre puede obtener por otra persona en este mundo, ellas se corrompen, ellas se dañan, ellas se pierden, su estado, su valor cambia con el tiempo. Pero en cambio la palabra dice que esta herencia es inmarcesible. Y esa palabra lo que implica en el griego, en la palabra original, es que esa herencia no se va a marchitar o no va a perder su esplendor. Esta palabra en el griego es usada para comentar o hablar de una flor que aunque es muy bella, poco a poco sus pétalos se arrugan y el color que en un momento era muy fuerte comienza a desaparecer. Hermanos, nuestra herencia no es así. Ella no cambia con el tiempo, no perece y no es corroída por el pecado. No es corroída ni siquiera por tu propio pecado. ¿Acaso eso no es una razón para gozarse? Para alegrarse y decir, bendito sea Dios. Hermano, cuando dices, y yo lo he dicho en varias oportunidades en esta semana a alguien que me escribe a veces un poco seguido y me dice, mira Jesús, estoy vendiendo tantas divisas, cuéntame. Yo le digo, hermano, yo estoy pobre, yo no tengo plata. Y él me decía, bueno, es cierto, estás pobre, pero por lo menos tienes moto. Y yo decía como que, bueno, sí, es verdad, o sea, no tengo plata, pero la moto la puedo mover y bueno, a menos llego a la iglesia en moto, salgo de esa diligencia en moto, es cierto. Pero te das cuenta, la dinámica, o sea, soy pobre, no tengo plata, pero tengo una moto, o sea, algo tengo de valor ahí, ¿cierto? Y te da como algo de, bueno, de calma. Bueno, sí puede ser cierto que como venezolanos sea prácticamente imposible que no seamos pobres materialmente hablando. Pero nunca olvidemos que a pesar de ello, somos los hombres más ricos de Venezuela. Los hombres más bendecidos, con la mayor de las herencias, hermano. Quizás tú no tienes un familiar rico, adinerado, que te libre, no, de tu pobreza material. Pero tienes a un Cristo, a un Señor, a un Salvador que murió para entregarte una herencia. Hermanos, y ella ha sido guardada, ha sido reservada, ha sido apartada para ti y para mí. Dice Pedro, ha sido reservada en los cielos para vosotros. Qué aliento, ¿no? No hay quien la robe, no hay quien no la quite, no hay forma, no hay forma, no hay manera. Y tú dirás, oye hermano, pero dice que está en los cielos. ¿Cómo hago para obtenerla? Bueno, tienes que llegar a los cielos, obviamente. Y tú dices, ¿y cómo subo? ¿Cohete, helicóptero? No. Esa herencia es espiritual, no material. Ni siquiera las naves de Elon Musk son capaces de llegar a ese lugar. Y te preguntas entonces, si tengo una herencia tan grande, tan buena, hermano, ¿realmente llegaré al lugar de donde se me entregará? Seguramente sería una pregunta importante hacerse. Porque imagínate, volviendo a la imagen del familiar millonario que deja una herencia, que se te haya dejado una herencia tan grande que en la hoja dice tu nombre, dice, todo se lo dejo a Jesús Lovera. ¿No? Y no lo digo para decretarlo, porque sé que algunos dicen por ahí, písalo y decrétalo. Nada que ver con eso. Por si acaso, hermanos. Digan, no, Jesús estaba decretando que un familiar le iba a dar una hoja y iba a decir que tiene una herencia millonaria. No estoy diciendo eso. Aunque tampoco me quejo si pasa, ¿no? Hermanos, tienes tu nombre ahí. Mi nombre está en la hoja.
Pero resulta y acontece que hay ciertas condiciones para recibir esa millonaria herencia y yo no las cumplo. Qué terrible sería eso, ¿cierto? Eso es mío, pero no lo puedo recibir porque yo no cumplo los requisitos para poder obtenerla. Hermanos, eso sería algo trágico. ¿Cuánto más para cosas mayores, no? Para esta mayor herencia. Hermanos, es justamente ahí, repito, Pedro lo dice, no lo dice en vano, la misericordia de Dios es grande. Porque dice Pedro, no solamente que la herencia es grande, es increíble, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sino que además, Dios mismo con su poder nos guarda mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada, nuevamente la palabra preparado, guardado, para ser manifestado en el tiempo venidero, en el tiempo postrero. Hermanos, para aliento y ánimo a sus corazones, aunque la herencia será entregada en los cielos, tú y yo podemos confiar que en los cielos estaremos porque Dios mismo se va a encargar de asegurar que lleguemos a ese lugar. Él nos guarda con el poder, con su poder. Recuerda que en ti habita el poder de Dios, el Espíritu Santo, el cual es una garantía, dice la palabra, las arras de la herencia, hermano. Salvación no se pierde, no se pierde. La herencia no se perderá. No habrá en aquel día que dirán, mira, ¿y qué pasó con Juanita? Ahí está su herencia y nunca vino a recibirla, nunca vino a recogerla. No. Toda persona salvada tiene su herencia y toda herencia será obtenida por aquel que fue salvado. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, ellos estaban sufriendo y padeciendo. Su vida estaba en juego y su vida podría perderse en cualquier momento. Pero algo mejor que la existencia terrenal, temporal, era la herencia que se le había sido prometida en Cristo. Y Dios promete guardarlos para recibirla. Particularmente la muerte de John MacArthur ha sido un gran aliento. Un aliento luego de una tristeza profunda al uno de sus amigos, Steve Lawson, caer en pecado. Es algo extraño. Este hombre, un amigo muy cercano de John MacArthur, cae. Fue triste para la iglesia que conocía su ministerio y lo valoraba. Y más adelante vemos el final de una carrera de un hombre fiel. Y es alentador, es un gozo, porque te recuerda de que sí, así como algunos hombres caen y fallan, también hay otros que son guardados hasta el final, hermano. Somos guardados. No solamente John MacArthur llegó a puerto seguro. Todos aquellos que bajo la gracia y la misericordia de Dios, por la redención y la resurrección de Cristo, también llegaremos, hermanos, a puerto seguro. Llegaremos, hermanos. ¿Por qué? Por la grande misericordia de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿esto acaso no debería causar gozo en tu corazón? Seguramente ahorita estás muy contento al escuchar estas palabras, pero te digo, necesitamos recordarla durante toda la semana. De hecho, la segunda parte de esta predicación habla de eso. Gozo por su misericordia. Vayamos al versículo 6. Dice la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oh, hermano, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Seguramente lo que Pedro está diciendo que estos hermanos experimentan, quizás en su momento en el cual Pedro está hablando, no lo están experimentando plenamente. O quizás no como en su debido momento o tiempo lo estaban haciendo. Pero lo que Pedro sí está haciendo, y creo que es útil también para nosotros, es recordarnos a nosotros cuál es el fruto, cómo luce la vida de un hombre o una mujer que se toma el tiempo, hermano, para meditar, para pasar tiempo contemplando la grande misericordia de Dios y que esto se convierte en una alabanza llena de gozo y alegría. Pedro habla de una forma particular del sufrimiento, pruebas. Si es necesario ser probados, van a sufrir, van a ser afligidos. Pero también dice, ustedes, sin embargo, aman a Cristo, contemplan a Cristo por medio de la fe, le aman y se gozan en gran manera. Hermanos, Pedro dice, versículo 6, ustedes se alegran, ¿no? Ustedes se gozan. Hermanos, Pedro está diciendo, hermanos, recuerden, estas verdades producen gozo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que sufrir. Hermanos, aquí palabras muy interesantes, es un juego de palabras muy importante a reflexionar. Y el tiempo no daría, evidentemente, para dar mayor profundidad, pero lo que Pedro está diciendo es lo siguiente. Lo que antes les he dicho, hermanos, esto os produce gozo. O si quieren decir, debería producir gozo. Esto produce gozo en el sufrimiento. Porque Pedro está diciendo, aunque se tenga que pasar por un poco de tiempo, por muchas aflicciones. Pero ¿por qué un poco de tiempo, hermano? Es un lenguaje también usado por el apóstol Pablo para hacer mención que la tribulación es una leve tribulación momentánea. Segunda de Corintios 4:17. Con relación o en comparación con ¿qué? Con el eterno peso de la gloria venidera. Es un poco de tiempo. Hermanos, estamos sufriendo por la causa de Jesús. Bueno, pero dice, tranquilos hermanos, sí sufren, están sufriendo, pero no será para siempre. Además de eso, Pedro consuela a los hermanos al decirle que el sufrimiento de la iglesia es un sufrimiento con propósito. Dice, si es necesario. Si es necesario, si la necesidad así lo requiere, Dios va a permitir sufrimiento a la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios, como buen padre, te da a ti y a mí lo que necesitamos, incluso sufrir. Dice acá, en diversas pruebas, en todo tipo de aflicciones, hermanos. La palabra acá usada como diversas, tiene la palabra poikilos, que significa de diferentes colores. O sea que está hablando acá de una diversidad de formas de sufrir de las cuales Dios usa, ¿no? Según la necesidad, ¿para qué? Para probar, dice Pablo, para someter la fe bajo prueba. Y luego es una alegoría, una forma de expresar de que
Así como el oro, el precioso oro, que es uno de los metales más valiosos existentes, es necesario que sea purificado bajo altas temperaturas. Así también, mi hermano y hermana, tu fe necesita ser probada. Necesita ser tratada, necesita ser purificada, hermano y hermana. Date cuenta de que aún en la prueba, en la aflicción, Dios está trabajando en nosotros, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él ha dispuesto, hermano, presentarnos ante Él santos, puros, sin mancha alguna. Pero Cristo está comprometido, hermano, desde el momento que te salvó y te rescató. De ese momento, Cristo está comprometido y para eso ha dejado su Espíritu Santo para que tú seas purificado, para que seas santificado, hermano. Por lo tanto, un sinónimo de vida espiritual es que tu fe, no, tu credo, tus convicciones son santificadas, son perfeccionadas y que los frutos de tu fe son cada vez más abundantes, visibles para otros. Por esa razón, alguien que dice que es cristiano pero no da frutos de su fe, ¿realmente lo será? Realmente, hermanos, la fe necesita ser probada, ser pasada por fuego. Y aunque el oro también es purificado por fuego, Pedro dice que la fe, una vez más, que es probada, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque esta no perece. Esta es permanente. Hermanos, a veces cuando sufrimos, decimos ¿por qué? Y como hermano leía al comienzo en Lamentaciones, hay lamento, ¿no? Hay sufrimiento de parte de nosotros. Hay muchas preguntas. ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me está aconteciendo esto? Y en el medio del lamento, algo que tendemos a hacer es lo siguiente. Dios, por favor, te pido, cambia las circunstancias. Cambia las circunstancias. Eh, Está enfermo mi hijo, sánalo, Señor. ¿Sabe? Tengo problemas en mi matrimonio, Dios, ya, acaba con esos problemas. En el hogar, en el trabajo, Dios, por favor, termina con eso. Y hermano, Dios lo puede hacer. Y puede que lo haga a su debido momento. Pero su mayor interés no es cambiar las circunstancias. De hecho, Él la está gobernando. Y si tú la sufres, es porque Él está permitiendo que tú la sufras. Dios está más interesado en trabajar y cambiar tu corazón. No las circunstancias, principalmente. ¿Pero por qué? Porque en el fuego la fe es purificada. Porque en las pruebas la fe es perfeccionada. Hermanos, esta fe es hermosa, aún en los días de tormenta. Esta fe es espléndida. Esta fe ilumina, irradia luz. Debe ser atractiva y debe ser hermosa, incluso en los días más difíciles. Tendemos en los momentos de dificultad a mostrar lo peor de nosotros. Sin embargo, la gracia de Dios nos invita a que más bien, siendo la fe purificada y perfeccionada, podamos nosotros arraigarnos en Cristo y ser más santos. Pero el final del versículo 7 es increíble, es interesante. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Pedro está hablando de esto, no está hablando de que la fe de los hermanos, cuando Cristo venga a su segunda venida, va a encontrarla alabando a Dios, aunque de hecho eso es lo que la iglesia debe hacer, siempre alabar y exaltar el nombre de Dios. Sino algo más impresionante. Y es que, aunque hoy nos toca sufrir, escucha bien, tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Vamos a hacerlo con gozo y alegría, porque esa fe que hoy es probada,
en el mañana esa fe será honrada. ¿Sabes por quién? Por Dios mismo. ¿Recuerdas ese hermoso pasaje? ¿Recuerdas cuando Jesús dice en relación a los siervos que habían trabajado? Y su Señor le dijo, bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y le dice al final, escucha bien, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos escuchar esas palabras? Yo la quiero escuchar, ¿tú también la quieres escuchar? Bueno, te digo, primero esa fe necesita ser probada. Necesitamos primero sufrir, hermanos. Y aunque suframos, podemos sufrir con gozo. Porque esa fe que es probada es una fe real. Y ella, en su debido momento, en el futuro, será alabada, será honrada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso eso no sería hermoso, hermano? ¿Acaso eso no sería razón para gozarnos, aun aunque nos toque sufrir por la causa de Jesús? Sí, hermano. Y muchas veces cuando nosotros voluntariamente decidimos evitar el sufrimiento y por lo tanto evitamos sufrir por la causa de Cristo, por nuestro evangelio life, nuestro cristianismo cómodo, de poco sacrificio, de un cristianismo sin cruz, lo que estamos haciendo, hermanos, es olvidar que cuanto más sufrimos, más honroso y más digno hacemos a Cristo, presentamos a Cristo. ¿Por qué? Porque decimos Cristo es digno. Él es digno de que yo sufra. Si es por Él, yo voy a sufrir. Si es por Él, mira, si es por Él, yo daré mi vida. No, pero ¿cuántos hombres y mujeres realmente tienen tales convicciones? Si por cosas más pequeñas que entregar tu propia vida por la causa de Cristo llegas a fallar y ofender a Cristo, por agradarte a ti mismo o agradar al hombre. Hermanos, una fe que es probada de esta manera, una fe que sufre por la causa de Cristo, dice el apóstol Pedro, obtiene el fin para el cual fue dada, que es la salvación de vuestras almas. Esa expresión está en el presente, no en el futuro. Por lo cual quiere decir que una fe como esta, una fe real, una fe que es probada, una fe que es guardada, una fe que te lleva a sufrir por Cristo, una fe que te lleva a experimentar gozo por Cristo, es una fe que finalmente obtiene y alcanza el propósito para el cual fue dada al hombre, a nosotros, y es la salvación. Hermanos, ¿sabías tú que si estás en Cristo, estás siendo salvado en este momento? La salvación es activa, no es pasiva. No es como que, bueno, fui salvado, ¿no? En el pasado, y seré salvado en el futuro, porque no estaré en el infierno, ¿recuerdas? No es algo así como eso, no. Sí, tú fuiste salvado, serás salvado en el futuro, y estás siendo salvado. Hoy, tú estás siendo salvado, hoy estás recibiendo la gracia y el poder del Evangelio, el poder de Dios que te guarda, que te protege, que te perdona, que te justifica. Es presente, hermano, es activa, no es pasiva. Por la misericordia grande de Dios, la grande misericordia de Dios, quiero decirte que estás siendo salvado en el presente. Hermano, ¿acaso eso no es un seguro para nuestro corazón, un descanso para nuestras almas? El saber de que en el presente estoy siendo salvado, rescatado. Hermanos, ¿algún momento has dudado de tu salvación? Creo que sí.
Por alguna razón has llegado a dudar de tu salvación. Pero te pregunto, ¿en qué circunstancias? En las circunstancias en las cuales has caído, has pecado, has ofendido al Señor y tú dices, ¿realmente he sido rescatado? ¿Realmente he sido salvado? Hermano, hermana, cuando dudas de tu salvación, es por culpa tuya. Es porque has dejado de contemplar a Cristo y valorar a Cristo y por lo tanto llega a ofenderle. Y la ofensa, el pecado, la paga del pecado es muerte, es separación. Te comienzas poco a poco a alejar de Cristo, te alejas de Dios. Y luego dices, Dios, ¿en dónde está? Cuando tú fuiste que te alejaste de Dios y te apartaste de Cristo. Pero ¿sabes qué es un seguro para la salvación del cristiano? El hecho de que esté sufriendo por la causa de Cristo y que esté sumergido en la gloria de Cristo y Él diga, yo estoy siendo salvado, yo soy salvo. Yo le comentaba a alguien en la semana, le decía, ¿tú crees, tú piensas que uno de estos cristianos de Asia, de países asiáticos, países africanos o países palestinos en los cuales a los cristianos los persiguen para matarlos? ¿Tú crees que uno de esos cristianos, tú le vas a preguntar, hermano o hermana, ¿tú, ¿tú dudas de tu salvación? ¿Y tú crees que ellos van a decir, sí, todos los días? No, no van a dudar. ¿Sabes por qué? Porque de hecho, a pesar de que ellos saben que creer en Cristo, abrazar la fe cristiana, implica sufrimiento, implica rechazo, incluso su propia muerte, su propia cabeza, ellos dicen, yo estoy dispuesto a aún perder mi cabeza por Cristo. Hermanos, ese tipo de fe, así tan pura, tan hermosa, tan evidente, porque te aseguro que tus luchas como cristiano en Venezuela no son las luchas de los cristianos palestinos, de los cristianos que están en países en los cuales son perseguidos, países africanos donde son torturados, donde son eliminados en las propias iglesias. Te aseguro que la lucha de ellos no es también tu misma lucha. Porque el cristianismo de ellos, hermanos, es puro. Porque las persecuciones y las aflicciones la purifican. En esas iglesias es complicado tener un incrédulo congregado con la iglesia. Pero en esta iglesia te aseguro que hay muchos incrédulos. Incluso entre aquellos que dicen, yo soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque ser cristiano en Venezuela no es igual a perder tu cabeza. No es igual a ser perseguido, ser metido en la cárcel. Yo me pregunto, si llegamos a vivir tiempos como esos, ¿cuál será nuestra fe? ¿Vamos a seguir diciendo que soy cristiano? ¿Me voy a seguir congregando en Roca Eterna? Hermanos, aunque nos tocase experimentar tal sacrificio o tal sufrimiento, aún todavía la misericordia de Dios sería tan grande como para llevarnos a experimentar gozo y contentamiento, aún en esos contextos tan radicales o tan complicados. Razón por la cual Pablo invita a la iglesia de Asia que se gocen en el Señor. Que recuerden que además de estas herencias maravillosas, ellos pueden por el poder del Espíritu Santo deleitarse, pueden gozarse y pueden amar a uno que con sus ojos todavía no han visto. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, el gozo que Cristo nos permite experimentar en la comunión con Él, en la intimidad con Dios. No simplemente con congregarte los días de culto, no. No simplemente con leer tu Biblia diariamente o hacer tu devocional, no, es más que eso, es tener intimidad con Cristo, con Dios.
te permite experimentar un gozo inefable. Es un gozo que no puedes experimentar de otra forma o de otra manera. Un gozo que no puede ser producido por cualquier otra cosa. Hermano, este gozo inefable es un gozo no producido por las circunstancias que son cambiantes, sino por una persona. Es causado y producido por Cristo, por el Señor. Hermano, te recuerdo, aún en las pruebas y en el sufrimiento, debemos alabar a Dios con gozo por su misericordia. Querido amigo, la única manera que llegues a conocer este maravilloso gozo del cual Jesús en su momento dijo que Él da un gozo como el mundo no lo puede dar. La única forma de experimentarlo, recibirlo, es creyendo en Cristo. Es clamar a Cristo, clamar a Dios, reconociendo tu condición de probable, diciéndole a Dios, Dios sálvame, Cristo rescátame. Hermanos, el Evangelio, amigos, el Evangelio no es juego. Siempre es un asunto de vida y de muerte. Y amigo, cuando esta Biblia es abierta en este púlpito, recuerdo las palabras de un querido hermano que de hecho estuvo con nosotros y él decía, cuando la palabra es predicada, dos puertas se abren. Dos posibilidades se hacen otra vez presentes. Hermanos, amigos, es creer en Cristo, creer en el Evangelio que se predica una vez más y ser salvado. O es permanecer condenado, porque así te encuentras en este momento si no tienes a Jesús. Hermano profesante, si para ti es imposible, prácticamente imposible experimentar este gozo aunque estés sufriendo, te invito incluso a cuestionar si tu fe es real o no, antes que sea tarde. Porque solamente la fe real puede producir este tipo de gozo y alegría que Pedro describió hace un momento. Solamente la fe real puede producir un gozo como este, una alegría como esta. Y aunque ellos por su momento de debilidad, de dificultades, no están experimentando en ese momento ese gozo, ellos podían hacerlo. Pero te pregunto a ti, ¿lo puedes hacer tú? No lo vas a poder hacer, como yo tampoco lo puedo hacer, sino por la gracia de Dios y su misericordia. Así que oremos al Señor y demos gracias por su palabra, por su verdad, que una vez por su abundante misericordia y su rica misericordia ha sido predicada. Gracias, Señor, porque por esta grande misericordia, por cómo nos encuentras, oh Dios, necesitados, es que tu palabra una vez más ha sido predicada. Ayúdanos, oh Dios, que si hoy hemos escuchado tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, como el pueblo israelita ya en el desierto, que se endureció en gran manera y perecieron en el desierto. La fe real es una fe guardada. Por lo tanto, oh Dios, permítanos disfrutar, permítanos alegrarnos, gozarnos en tu misericordia, en tu gracia, que es realmente grande, en tu misericordia que es rica, abundante. Ayúdanos, oh Dios, a recordar durante la semana estas tus misericordias, para gozarnos con gozo inefable y recordar que produce gozo o alegría en nuestras vidas. Recordar que es Cristo el Señor, el que hace
que aún en el sufrimiento, en las dificultades, pueda yo alzar mis manos y alabar con alegría y gozo. Porque la herencia, lo que nos espera, lo que tenemos en Cristo, en el ahora, es mayor, es más valioso y glorioso que lo que en este mundo podemos llegar a perder o a padecer. Te lo pedimos, oh Dios, aviva nuestros corazones. Ayúdanos a volver al primer amor, en donde tu palabra era tan deleitosa. Y con solamente escucharte, nuestro corazón se conmovía y se llenaba de gran gozo y alegría. Te lo pedimos en el nombre de este que murió pero resucitó entre los muertos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.